Os hablaba de la imperfección mágica. Este señor desde el año 85 está haciendo vinos sin azufre. Desde el año 85 está haciendo vinos maravillosos. Esta es su casa. Desde muchos años está haciendo el vino, pero ahora se está apoyando también con Emmanuel Ullón, que le ayuda y le hace de sucesor, aunque no sea familia, es del mismo pueblo y tiene la misma capacidad y sensibilidad para poder trabajar. Brillantez, pureza, armonía, delicadeza, sensualidad, carácter etéreo de la más brillante mineralidad. También un poco de reducción de lías. Las lías son el efecto conservador para esos vinos sin azufre. Aquí se puede notar un deje también de lías finas de ese vino sin tratar, filtrado, puro, preciso, brillante como ningún otro. Aquí vemos a Pierre Vernois con un amigo, con Lolo, de Cap Madeleine en Bonn. Es su cocina, es su casa. Ahí, apegado, arriba, esta es su cocina, cocina de leña, tiene sus calcetines colgando. ¿Y qué importa? Él es así, nos abre su casa, nos abre su corazón, ya nos ha hablado con su vino de su pureza, de su limpieza de alma, de su manera de sentir, de su manera de vivir. Aquí está Pierre Vernois, no está Emmanuel Ullón, que estaba al lado, hay otro. Este otro enseña una botella del año 89. Mi gran recuerdo de este vino, lo caté en el año 94, 95, fue un vino blanco del 89 de este señor, un chardonnay maravilloso que todavía elabora. Fue uno de mis vinos grandes que he tenido siempre en la memoria. Uno de mis vinos mito y una de mis personas más veneradas. Todavía no había tenido la oportunidad de conocerlo hasta hace unos días. Pensaba, a veces nos pasa esto, cuando pruebas vinos de gente, que necesitas conocer a la gente, incluso tocar a la gente. Yo lo he tocado. Este señor no sabía que mi vino soñado era del año 89. Catamos sus vinos, 2010, muy enérgico, muy vivo, muy puro, muy frío. 2009, un poco más caliente. Este es un poco más caliente, un año caliente para ellos, en la zona del Jura. Y nos fue sacando vinos, y nos sacó otro vino, que fue un 89. Cuando me dio ese vino del 89, podéis imaginar esta relación de captivación, de emotividad, que combinaba con la emoción de ese gran vino. Estaba emocionado por un gran vino y estaba cubierto de emotividad por esa situación de cerrar un círculo, de que ese vino que probé y que me llevó hasta él, el día en que me reencuentro con él, él me lo presenta sin que él supiera nada de mi historia. En definitiva, desde aquí, mi mensaje, disfrutar de los vinos. Aquí está señor Andreu. Sí. ¿Puede ser? Señor Andreu. Disfrutar de los vinos. Yo digo que de la misma manera que no hay cocinas modernas, tradicionales y vanguardistas, sino que hay vinos que explican mensajes, que hay cocinas buenas y malas que explican mensajes, con los vinos también. Hay vinos buenos y malos, de distintas formas, pero cada vez más estamos ligados a mensajes más puros, de convivencia, de sensibilidad, de sostenibilidad. Aquí hay una imagen, un señor mayor, Pierre Vernois. Yo delante tengo otra imagen del señor Vicenç Andreu Sancho, mi padre profesional, profesor mío en la Escuela de Hostelería de Girona. Probablemente ellos dos para mí representan el encantamiento delante de la belleza, de la vejez y de la belleza.